Y nos vamos directamente a Bruselas. Allí está el portavoz del Grupo Liberal y portavoz de Ciudadanos, José Ramón Bauza. Señor Bauza, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Usted es insular, aunque bueno, ustedes en Baleares al rey lo han tenido mucho, pero ya saben la importancia, ¿no?, de que el rey venga a estos territorios de ultramar, ¿no? Nosotros hemos sido y seguimos siendo, gracias a Dios, unos privilegiados porque hemos contado con la presencia de la familia real, antes con los reyes, pues Juan Carlos y Sofía, y ahora actualmente con los reyes, ¿no? Y con toda la familia, lo cual es un privilegio y lo que siempre yo digo a aquellos que critican, porque últimamente la crítica es muy fácil, de la presencia de la familia real, ¿cuánto hubiera pagado cualquier territorio de España por tener solamente unos días a la familia real en su territorio? Nosotros hemos sido los privilegiados que llevamos teniéndolos muchísimos años y eso es un honor para nosotros. Bueno, la razón de que esté con nosotros esta noche el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y portavoz además del Grupo Liberal en el Parlamento Europeo es el debate abierto en la ciudad en torno a cuál es el camino que debe seguir Melilla. Si debe entrar en la Unión Aduanera o si debe entrar en esa zona económica especial que presentó hace unos días el presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, una zona con carga impositiva atenuada. Pero vamos a ir por partes. Antes de desgranar o hacerles a nuestro invitado que se intente decantar por una cosa u otra, primero, vamos a ver, Melilla, como territorio español, tiene derecho a entrar en la Unión Aduanera, ¿no?, como cualquier otro. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué requisitos debe de cumplir la ciudad de Melilla para pedir ese ingreso, administrativamente hablando? ¿Es solicitarlo nada más? Bueno, no es una cuestión de una exclusiva solicitud. Es decir, en primer lugar, esa pertenencia debe elevarse a través de los países miembros, en este caso sería a través de España, y después el problema al que nos encontramos, que no podemos obviar, es la situación, no voy a decir de la crisis coronavírica, sino la situación económica en la que estamos actualmente. En ese sentido, yo creo que hay que ser muy prudente y muy precavido porque precisamente cualquier modificación de régimen fiscal que a priori y a corto plazo nos pueda parecer interesante, siempre hay que valorarlo a medio y largo plazo. Y además tomar hoy en día decisiones teniendo en cuenta la situación internacional en la que estamos y la afectación de todos los territorios es una situación delicada porque además el tránsito hasta llegar a esa decisión, que fuera una o fuera otra, necesita un proceso administrativo, necesita pues unos trámites que duran bastante tiempo y que en una situación, además en este caso la petición la tiene que hacer el Estado miembro, pero tenemos que pensar precisamente en la situación de las regiones ultraperiféricas. O sea que en su momento Melilla no entró en la Unión Aduanera y tenía sentido, pues hoy en día tendríamos que analizarlo con calma y analizarlo sobre todo sin populismos y con mucho criterio, mucho rigor y pensando en la situación económica futura. Es decir, señor Bauza, podemos hablar de que esto puede tener un recorrido mínimo de un año o incluso más. Pero mínimo es con una generosidad extrema, es que pueden ser varios años, Bien, el debate abierto en la ciudad está, ventajas de la Unión Aduanera. Dicen que podríamos entrar con nuestras normas fiscales, es decir, nosotros tenemos aquí un régimen económico y fiscal, tenemos gravámenes atenuados, no tenemos IVA, no tenemos una serie de condiciones. La semana pasada estuvo con nosotros otro eurodiputado, el señor Margallo y Marfil. Él cree que eso se podía mantener, pero que la situación no es la mejor del mundo para pedir ahora mismo circunstancias especiales a la Unión Europea. Efectivamente, es un debate muchísimo más complejo del que se puede plantear y sobre todo que no está nada claro que se pudiesen mantener esas condiciones. Esas eran las condiciones que en un momento dado se pudiesen plantear en una negociación como punto de partida, pero en estos momentos no sería cuestión de que nosotros lo planteáramos, sino que también el resto de los países pudiesen o debieran aceptarlo. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos en el debate, que ya está bastante superado, de la aportación de fondos de la Unión Europea al resto de los Estados miembros. Y hemos tenido un debate interno donde los llamados halcones del norte, los países del norte, nórdicos, Holanda entre ellos también, no están dispuestos a conceder determinadas líneas
de financiación al resto de Estados miembros. Pues imagínese usted que además esto debe ser una solicitud realizada por uno de los Estados miembros, en este caso España, que se pone encima de la mesa. Es decir, por mucho que nosotros quisiéramos, dependemos de una negociación y del visto bueno, el beneplácito de una serie de países que también tienen que, como no, decir la suya y contribuir fiscal o financieramente al total. Por otra parte está Coalición por Melilla, que dice que la Unión Europea no nos permitiría estas bonificaciones y esta especial relación fiscal con el resto del territorio nacional, y plantea una zona económica especial similar o muy parecida a los territorios de ultramar, como prácticamente zona franca y zona de producción y fabricación. Parece ser, por lo que contaba el presidente de Coalición por Melilla, que eso es más fácil de conseguir. Sí, es más fácil, pero efectivamente, pero no según, es decir, según la Unión Europea, ahora hay que tener en cuenta, repito, mirando hacia la parte, hacia la perspectiva que comentábamos anteriormente, las condiciones de entrada para una zona franca serían muy complicadas con respecto a lo que pudiese ser la entrada con un régimen especial fiscal a una región ultraperiférica. Eso sería más fácil, pero el proceso, en cualquier caso, es un proceso que requiere un tiempo, que no se puede ser frívolos ni populistas a la hora de decir que esto es mejor o que es peor, no, hay que hacer un análisis, hay que hacer un plan económico financiero de lo que supondría cada una de las circunstancias y, sobre todo, hay que desarrollar un plan estratégico político, geopolítico y económico para hacer la comparativa de lo que supondría la entrada de uno y otro. Y repito, en estos momentos actuales, yo veo muy complicado que se propusiera en un plazo lógico y coherente, que se propusiera cualquiera de las opciones, porque ahora la Unión Europea está centrada única y exclusivamente en la salida del COVID, tanto en cuanto al ámbito sanitario como en el nómino al ámbito económico, con lo cual todos los esfuerzos están depositados en esas negociaciones, que ya no son fáciles dentro de los países miembros, como para abrir ahora mismo un melón que supondría pues el virar de giro el punto de focalización de los problemas ahora mismo en Europa. Marruecos ha amenazado a España con no abrir las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla si se le ocurre entrar en la Unión Aduanera, porque evidentemente tendría ya un reconocimiento de Europa como ciudad española. Ya saben ustedes que Marruecos entiende que Melilla y Ceuta son ciudades ocupadas. Desde la Unión Europea, ¿cómo se ven este tipo de reivindicaciones marroquíes? Pues que Marruecos no puede ni debe chantajear a Europa, y Ceuta y Melilla son Europa, y la Unión Europea ahí le puedo asegurar, o al menos por lo que a mí corresponde y mientras yo tenga capacidad y responsabilidad, que le vamos a parar los pies, porque es simplemente inaceptable e intolerable. Se oye mucho que Europa va a dar dinero a España, unas cantidades importantes, pero que eso vendrán aderezados con recortes. ¿Es cierto? Bueno, la Unión Europea ahora ha puesto sobre la mesa la mayor partida que jamás había dispuesto en la historia de la Unión Europea. Son 750.000 millones de euros, de los cuales España será el segundo país más beneficiado después de Europa. Pero ¿qué ocurre? Estos recursos no son los recursos que se puedan utilizar de una manera, digamos, arbitraria por cada uno de los países miembros. Hay una serie de requisitos que están básicamente destinados a procesos de reformas y vinculados directamente a una serie de sectores que son el transporte, el turismo, las infraestructuras, la educación y la sanidad. Esos son los puntos en los cuales se debe focalizar todo tipo de ayudas. Decir lo contrario es mentir abiertamente a los españoles. En este caso, el dinero no surge de la nada. Dentro de esos 750.000 millones de euros, efectivamente, hay una parte que viene directamente vía ayudas y otra parte que se va a ejecutar con cargo a deuda, que luego supondrá un déficit, es decir, tiene un cargo en intereses, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, porque además ha habido una dura negociación, sobre todo, repito, con los denominados halcones del Noldre, que no están dispuestos a dar un dinero a cambio de nada si no hay un control y una garantía de la supervisión. Y entre otras muchas cosas, pues le puedo decir, yo tengo muy buenos amigos, en este caso, pues por ejemplo, de Holanda,
una amistad en el grupo extraordinaria, que cuando te dicen alguna de las cosas, pues es lógico que se entiendan. Cuando te dicen, sí, os vamos a dar dinero nosotros a los españoles para que, como pasó en Andalucía, en recursos que iban destinados a formación, os los gastéis en prostitución, en drogas y demás, pues nosotros, en esas condiciones que ya hemos aprendido, no nos fiamos de vosotros. Y no es que no se fíen de la España y de los españoles, sino que no se fían de determinados gobiernos que han tenido unas prácticas donde el dinero de todos los europeos iba para unos requisitos, unos destinos específicos, en este caso la formación, y hemos visto a qué se ha dedicado. Con lo cual, que no nos asombre que en algunos momentos haya quienes no se fíen de dejarnos el dinero. Es como cualquiera de nosotros. Nosotros no dejaríamos el dinero gratis et amore a alguien al que sabemos que ya se lo hemos dejado alguna vez y en lugar de ir a comprar comida se lo ha gastado en el juego. Pues eso es, lógicamente, pues ese pensamiento es lógico. Pero repito, esas ayudas van a los países miembros, a los Estados miembros, pero con unos usos y destinos específicos que además van a ser supervisados muy estrictamente por parte de la Unión Europea. Pero, señor Bouza, si en la crisis del 2013, 2011, 2012, la caída del PIB fue la mitad de lo que se espera que caiga según el Fondo Monetario y según el Banco Central Europeo, lo que caiga en España ahora el año que viene, y hubo unos ajustes brutales, yo entiendo que vamos a tener que apretarnos el cinturón mucho en los próximos años, ¿no? Bueno, es que los países que han hecho sus deberes se van a apretar menos y los países que no han hecho los deberes no es que se apriete el gobierno, se lo van a tener que apretar todos los ciudadanos, pero esto es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es como desde el primer momento este gobierno lo único que ha pensado es en subir impuestos pero sin reducir gastos. Este gobierno ha creado mucho más estructura pública, mucha más estructura de gobierno, muchos más ministerios porque tenía que dar cabida a sus socios de gobierno. Es evidente que esta va a ser la peor crisis que jamás hayamos vivido, al menos nosotros, después de la guerra. Mucho peor que la que, pues, en este caso, a personas como mí, que asumimos una responsabilidad en el pasado, como presidente de una comunidad autónoma, para mí fue un honor presidir las Islas Baleares, fueron situaciones absolutamente duras y complicadas, pero que desgraciadamente no van a tener nada que ver con esta crisis. Por lo tanto, los gobiernos van a tener que tomar medidas muy duras, medidas muy ajustadas, pero también deberían empezar por ellos mismos. Hay que reducir la estructura pública, hay que reducir el gasto, la grasa de lo público y prescindir de lo prescindible, como hicieron las familias y como hicieron las empresas ya en otras crisis anteriores. Ahora, eso de freír a los impuestos a todo el mundo porque nadie quiere recortar y porque se están dando prebendas y porque es más fácil gastar que recortar, pues eso es lo que un gobierno serio y responsable va a tener que hacer en el futuro. Pues, señor Bouza, portavoz de Ciudadanos y del Grupo Liberal en el Parlamento Europeo, ha sido un placer tenerle con nosotros esta noche. Muchas gracias. Pues un placer y permítame también saludar a todos los melillenses. Tengo muy buenos amigos allí y deciros que sabemos dónde estáis, sabemos vuestra situación y muchos ánimos y se os quiere mucho desde España y también desde Europa, desde Bruselas. Muchas gracias, señor Bouza. Un placer. Ahí estaba, José